Mi nombre es Elena Morales Casasola. Seguimos con las gastroenteritis y sus microorganismos causantes. Estamos en el módulo 3 y en esta presentación trataremos sobre Campylobacter. En las generalidades definimos que el término Campylobacter deriva de la palabra griega campylos, que significa curvo, y bactrum, que significa bacilo. La campylobacteriosis es una zoonosis de distribución mundial causada por esta bacteria del género Campylobacter. Y esta bacteria es la causa más frecuente de gastroenteritis en el mundo desarrollado. Las campylobacterias se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza. Jalar el puntero. Y reconocen como reservorio natural a una variedad de animales, tanto domésticos como silvestres. Y entre ellos tenemos al ganado vacuno, cerdos, ovejas, aves de corral, cabras, perros, entre otros. Ahora, las aves de consumo o sus subproductos también constituyen uno de los principales reservorios y fuentes de infección humana. Así que estamos ante una bacteria gram negativa cuya forma es espiral. Existen dos familias gram negativas con forma espiral que tienen importancia clínica, y esta es la familia Campylobacteriaceae y la familia Helicobacteriaceae. En esta presentación vamos a tratar específicamente de Campylobacter. Ambas familias comparten dos propiedades, y estas son que tienen requerimientos de crecimiento en medios microaerófilos. ¿Eso qué significa? Que su medio de crecimiento es restringido a concentraciones bajas de oxígeno y altas concentraciones de CO2. Recordemos que los microorganismos microaerófilos son aquellos que para sobrevivir requieren niveles de oxígeno muy inferiores a los que se encuentran normalmente en la atmósfera de la Tierra. Ahora, la segunda propiedad es la incapacidad para fermentar u oxidar. Así que Campylobacter es un grupo de bacilos gram negativos cuyo tamaño es de 0.2 a 0.5 micras de ancho y hasta 5 micras de largo. Tiene forma de coma o forma de S. Son móviles debido a la presencia de un flagelo polar, pero en cultivos viejos los podemos observar como de forma cocoide. Hay 33 especies y 14 subespecies. La mayoría se ha asociado a enfermedad en el ser humano, pero 4 son los más comunes. Y entre los más comunes tenemos al Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter fetus y el Campylobacter upsaliensis. Aquí tenemos una lista de las diferentes especies, pero nos vamos a referir principalmente a estos 4. El Campylobacter jejuni, cuyo nombre es relativo al yeyuno por las características microscópicas de daño en la mucosa del intestino delgado. El Campylobacter coli, relativo al colon. El Campylobacter fetus se refiere porque las observaciones iniciales de estas bacterias fueron en fetos. También unos médicos veterinarios investigaron algunos abortos de animales infectados, principalmente reses infectadas, y aislaron este microorganismo al que le llamaron fetus. Y el Campylobacter upsaliensis, que las cepas se aislaron inicialmente en heces de perros que estaban en una clínica de Uppsala en Suecia. Las principales enfermedades por Campylobacter son gastroenteritis y septicemia. Y entre estas tenemos esta tabla 28.2 que nos especifica. El Campylobacter jejuni, la enfermedad humana es gastroenteritis, aunque también está asociada con algunas infecciones
extraintestinales asociadas al síndrome de Guillain-Barré y artritis reactiva. E. coli, gastroenteritis. Campylobacter upsaliensis, gastroenteritis, pero no así el Campylobacter fetus. Sí podría manifestarse como alguna gastroenteritis, pero su enfermedad humana principalmente son infecciones vasculares, entre las que tenemos septicemia, tromboflebitis séptica y endocarditis. Hablemos de la fisiología y estructura. Del Campylobacter ya dijimos que requiere una atmósfera con concentraciones bajas de oxígeno, de 5 a 7%. El tamaño es pequeño y se ha requerido filtrar las heces para poder obtenerlo. Si vemos un cultivo aquí del cual hacemos un gram y vemos las características del bacilo, ampliamos al bacilo y nos recordamos ahora de la cápsula de las bacterias gram negativas, cuyo componente principal en la parte externa es la presencia de lipopolisacáridos. En esta parte, este bacilo, los polisacáridos capsulares contribuyen a la virulencia de la bacteria y son las dianas del desarrollo de las vacunas. En la patogenia vamos a ver que los factores relacionados con la patogenicidad del Campylobacter son colonización y la motilidad por la presencia de los flagelos. También la adherencia, ya que participan unas adhesinas, la producción de toxinas y la invasión. Pero veamos el esquema. Este representa el epitelio intestinal. En este caso, el intestino delgado, pues vemos células cilíndricas con microvellosidades. Vean el lumen. En el lumen, ¿cuántos microorganismos pueden circular? Y entre ellos, el Campylobacter, que lo primero que hace es colonizar para luego adherirse a la célula. Y aquí participa una glucoproteína con función de adhesina, ¿sí? Esta se llama PEB1, que también es llamada antígeno de superficie. Posteriormente, el bacilo entra por medio de una vacuola endocítica. Ahora vamos a ver que hay liberación de toxinas y en este caso vamos a encontrar la CDT, cuyo nombre en español es toxina distendente citoletal. Citoletal, va a destruir la célula. ¿Y cómo actúa esta toxina? Actúa como una ADNasa y se va a dirigir directamente al núcleo de la célula. Y allí va a liberar la toxina sobre el ADN para romperlo. Y de esa manera la célula va a entrar en apoptosis. Al mismo tiempo que se está dando este proceso por parte del Campylobacter, las células también reaccionan y empiezan a liberar una interleuquina denominada interleuquina 8 y así inducir una respuesta inmunológica captando neutrófilos. Y junto a esto va a haber producción de citocinas, dando una respuesta principalmente innata para reconocer a los bacilos y poder eliminarlos. Bueno, seguimos con patogenia. Ya hablamos de la colonización, la adherencia, las toxinas. Y este es un esquema muy bonito en donde representa un corte del intestino humano y uno del animal de granja. Y aquí podemos ver que los Campylobacter entran, como ya hemos dicho, se adhieren, entran
y hay una reacción inflamatoria, mientras que en los animales ellos permanecen en el lumen y esto les permite ser reservorio, de manera que pueden ser eliminados por las heces y de esa manera causar la enfermedad. Las características histológicas en el intestino, vamos a ver que esta es una representación de una corte histológico de una biopsia de mucosa colónica, que también puede ser de yeyuno, o de ilion o de colon, y vemos aquí cómo se rompe el epitelio de superficie y se forma una úlcera, ¿sí? Hay mucho edema, hay hemorragia, véanlo, color rojo, es hemorrágico, y empiezan a formarse estas estructuras redondeadas con una gran cantidad de neutrófilos, eosinófilos, células mononucleares, a lo que se les ha llamado abscesos en criptas, ¿sí? Esto es característico cuando hay invasión del microorganismo a la mucosa intestinal. Ahora veamos que hay algunas complicaciones de estas gastroenteritis y que están asociados principalmente al síndrome de Guillain-Barré. Esta es una alteración autoinmune del sistema nervioso periférico que clínicamente inicia con la pérdida de fuerza simétrica a lo largo de un periodo de días. Esto inicia con una debilidad progresiva. En la mayoría de los casos comienza en las piernas y va ascendiendo, muy peligroso porque puede llegar hasta el diafragma y paralizar la respiración. Este síndrome está asociado o provocado por virus o por bacterias. El paciente debe experimentar entumecimiento, hormigueo, pérdida de los reflejos de brazos y piernas, tiene movimientos descoordinados, aunque su conciencia está bien, ¿verdad? Se produce como consecuencia el mimetismo molecular que existe entre algunas moléculas del lipopolisacárido de las cepas de Yeyuni y los gangliósidos del tejido nervioso humano. Este síndrome se puede recuperar en semanas o meses y algunas veces llega al paciente a tener la necesidad de ser hospitalizado. Es una complicación infrecuente de la enfermedad por Campylobacter, 1 en 1000. Se ha asociado a algunos serotipos específicos, principalmente el serotipo O19 del Campylobacter jejuni. Y aquí vemos que es una reactividad cruzada entre los lipopolisacáridos de la superficie de algunas cepas de Campylobacter, este es un Campylobacter jejuni, ¿sí? Y los gangliósidos de los nervios periféricos. Aquí, ¿qué ocurre? La estructura del antígeno O del lipopolisacárido contiene ácido ciálico y este es semejante al que se observa en los gangliósidos humanos. Y esto provoca esta reactividad antigénica cruzada. Así que los anticuerpos dirigidos contra las cepas específicas del Campylobacter pueden dañar a los tejidos nerviosos del sistema nervioso periférico. Y la presencia de las cepas aisladas en pacientes con síndrome de Guillain-Barré sugieren el papel en la patogenia de estas bacterias. Hay otra complicación menos frecuente que es la artritis reactiva. Es una inflamación dolorosa de las articulaciones, principalmente manos, tobillos, rodillas, y puede tardar una semana o meses. No se relaciona con la gravedad diarreica severa, sino que en pacientes que poseen el fenotipo HLA-B27. Hablemos un poco de inmunología. El estado inmunológico del paciente
se ve afectado con una enfermedad más grave. Hay poblaciones endémicas en países subdesarrollados, ¿verdad?, que desarrollan concentraciones detectables de anticuerpos séricos y secretores específicos y padecen la enfermedad con menor gravedad. Pero hay pacientes con hipogamaglobulinemia que tienen la forma grave de la enfermedad y esta también tiende a prolongarse. En relación al Campylobacter jejuni y el Campylobacter coli, vemos que rara vez se relaciona con bacteriemias y se van a dar 1.5 casos por infecciones intestinales, mientras que el Campylobacter fetus tiende a diseminarse desde el aparato digestivo hacia el torrente sanguíneo o a focos distantes. Y la bacteriemia es frecuente en pacientes debilitados, inmunodeprimidos o que presentan hepatopatías, diabetes mellitus, alcoholismo crónico y neoplasias malignas. ¿Por qué sucede esto con el Campylobacter fetus? Lo que pasa es que él está recubierto por una proteína termoestable llamada proteína S, que es de tipo capsular, y esta evita la unión del C3b a las bacterias y el posterior efecto bactericida del suero, que es mediado por el complemento. Ahora se ha visto que si se elimina esta capa proteica llamada proteína S, este Campylobacter pierde su virulencia. Epidemiológicamente vemos que las infecciones por Campylobacter son zoonóticas y aquí se ven implicadas esta variedad de animales a los que nos referimos al inicio de la presentación, como perros, animales de campo como gallos, vacas, etc. Hay una gran variedad de animales que actúan como reservorios y para eso podríamos ir a la tabla 28.2. El hombre adquiere la infección al consumir alimentos contaminados con Campylobacter jejuni o Campylobacter coli, alimentos que están mal cocinados, leche que no está pasteurizada, agua que está contaminada, etc. Y las aves de corral son las responsables de más de la mitad de la enfermedad en países desarrollados. Ahora, el Campylobacter upsaliensis se contrae fundamentalmente cuando se entra en contacto con perros domésticos que son portadores sanos o que tienen diarrea. También hay otro tipo de transmisión que es la transmisión fecal-oral. Y recordemos que los productos alimentarios que neutralizan los ácidos gástricos como la leche o algunos otros medicamentos reducen la dosis infecciosa. Ahora, la incidencia se ha reducido porque han mejorado las técnicas de manipulación de alimentos y hay más control en que haya más limpieza, en que se separen los alimentos, que se cocinen adecuadamente y que estén en temperaturas adecuadas. Aunque se estima que cada año se da entre 1.4 a 2 millones de infecciones en los Estados Unidos, esta se presenta esporádicamente a lo largo de todo el año, aunque tiene una mayor incidencia en verano o en clima cálido, ¿verdad? La mayor incidencia también se da en lactantes y en niños pequeños y se da un segundo pico que es en adultos entre 20 y 40 años. En países en vías de desarrollo hay mayor incidencia y los lactantes y niños pequeños pueden presentarse sintomáticos, pero los adultos pueden ser portadores crónicos asintomáticos. Entre las enfermedades clínicas importantes tenemos la enteritis aguda que se presenta con diarrea, en donde se refiere que hay 10 o más deposiciones al día, que se dan principalmente cuando está el momento de máxima actividad de la enfermedad. Y estas heces se observan sanguinolentas, con fiebre y dolor abdominal intenso, tipo cólico, que el paciente podría manifestar
y tal vez confundirnos con una apendicitis aguda o con una peritonitis, de lo intenso que es el dolor. La infección gastrointestinal por lo general es autolimitada en una semana. Y ya dijimos que tiene diarreas acuosas, fiebre, dolor abdominal, calambres, etc. Hay infecciones extraintestinales de las que ya hablamos, del síndrome de Guillain-Barré y artritis reactiva. Y ahí, si se asocia con Campylobacter fetus. Y vamos a ver las infecciones intravasculares como septicemia, endocarditis, tromboflebitis séptica, y las extraintestinales como la meningoencefalitis y el absceso. Los diagnósticos. Tenemos diferentes pruebas diagnósticas, entre esas tenemos la microscopía, detección de antígenos, pruebas basadas en ácidos nucleicos, cultivo y la detección de anticuerpos. Si vemos la microscopía, aquí en esta imagen, se puede hacer una tinción de Gram, aunque es difícil observarlo, pero una vez observado, vemos a un bacilo en forma de S y es útil para la confirmación de la infección por Campylobacter. También tenemos la detección de antígenos, que es una prueba inmunológica para la detección del Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Esta, si se compara con el cultivo, tiene una sensibilidad alta de hasta el 90% y una especificidad también alta del 95% o más. También tenemos las pruebas basadas en ácidos nucleicos, que con rapidez puede presentarnos un amplio abanico de patógenos, ¿verdad? Pero estas pruebas son rápidas, aunque un poco caras. Y por último tenemos los cultivos, que se debe hacer, como ya dijimos anteriormente, en medios selectivos, con una atmósfera microaerófila. También requiere temperaturas de incubación elevadas, hasta de 42 grados centígrados. Los medios selectivos deben contener sangre o carbón y así eliminar los radicales tóxicos de oxígeno. Y también se añaden antibióticos para evitar el crecimiento de otros microorganismos, aunque el crecimiento es lento, que puede ser de 48 horas o más. Ahora, si queremos cultivar o diferenciarlo de un Campylobacter fetus, este no es termófilo, pero sí necesita siempre una atmósfera microaerófila. Por lo general, estos microorganismos se multiplican en forma lenta y en medios enriquecidos como el esquirro, Butzler y el Campylobacter. También para identificarlo, vemos si el crecimiento de este microorganismo fue en un medio aerófilo. Desde ahí podemos ir sumando puntos para pensar que es un Campylobacter. Luego, si vemos su morfología, como dijimos, la morfología en forma de S. Y luego las pruebas, ¿verdad? Que sea oxidasa positivo y catalasa positivo. También se ha argumentado que hay la detección de anticuerpos IgM y IgG, pero eso se hace principalmente en estudios epidemiológicos. Ahora, en relación al tratamiento, pues la infección es autolimitada, deberían darse medidas de sostén, reposición de líquidos y electrolitos, y si estamos ante pacientes inmunodeprimidos, pues la antibiótico-terapia. En la prevención, lavado de manos, preparación correcta de alimentos, evitar consumir los productos lácteos que no estén pasteurizados y una mayor limpieza. Y en el control, aunque se han identificado casi 250 serotipos capsulares de Campylobacter jejuni, son los que causan enfermedad, son pocos. Se han considerado dianas atractivas para las vacunas, que podrían reducir la tasa de colonización en alimentos animales como gallinas, carne de gallinas o de pollo y de pavos.
Creo que